En la sombría jerarquía de las atrocidades nazis, ciertos individuos destacan no solo por haber ejecutado el exterminio sistemático, sino por el evidente placer que obtenían al infligir sufrimiento. Entre estas figuras, Amon Leopold Gott, comandante del campo de concentración de Płaszów, cerca de Cracovia, Polonia, ocupa un lugar particularmente perturbador en la historia del Holocausto. Su brutalidad casual y su apetito aparentemente insaciable por la violencia le valieron el sobrenombre de El Carnicero de Płaszów y lo convirtieron en la encarnación de un poder sádico sin freno moral alguno. Nacido en Viena, Austria, el 11 de diciembre de 1908, en el seno de una familia adinerada dedicada al mundo editorial. El camino de Gott hacia la infamia comenzó con su temprana adhesión a la ideología de extrema derecha. Su padre, Amon, Franz Gott, era dueño de una editorial especializada en libros militares, quizás sembrando las semillas del posterior fanatismo militarista de su hijo. El joven Gott se afilió al Partido Nazi Austriaco en 1930, cuando aún era una organización ilegal, y más tarde ingresó en las SS. Kocis abandonó sus estudios en una escuela agrícola para dedicarse a actividades nazis, incluida su participación en el violento grupo paramilitar Freikorps. Su fanático antisemitismo y su lealtad inquebrantable a la ideología racial nazi lo señalaron para ascender dentro de la brutal organización de Heinrich Himmler. Tras servir en la SS Estandarte 89 en Austria, fue destinado a la SS Hauptamt en 1941. Para 1943, Gott recibió la tarea de liquidar el gueto de Cracovia y establecer el campo de concentración de Płaszów, que pronto se volvería sinónimo de su reinado de terror. Su ascenso en las filas de las SS fue rápido. Para 1944 había alcanzado el rango de SS Hauptsturmführer capitán, lo que demostraba cómo el sistema nazi recompensaba en lugar de contener sus tendencias violentas. El campo de trabajo de Płaszów fue construido sobre los terrenos de dos cementerios judíos, el nuevo y el antiguo cementerio judío de Cracovia, en la calle Jerozolimska. Al principio, albergaba alrededor de 2.000 prisioneros, pero en su punto máximo, llegaría a contener aproximadamente 25.000 internos. La profanación de estos lugares sagrados fue deliberada. Los nazis usaron lápidas para pavimentar caminos o las rompieron para emplearlas como material de construcción, obligando a los prisioneros judíos a participar en la destrucción de su propia herencia. Bajo el mando de Gott, desde el 11 de febrero de 1943 hasta el 13 de septiembre de 1944, el campo pasó de ser una instalación de trabajo a convertirse en un campo de muerte donde la supervivencia dependía de los cambios de humor mercuriales del comandante. Con una estatura de 1,93 metros y un peso de más de 300 libras, Gott imponía una figura intimidante mientras se pavoneaba por el campo con su látigo y dos grandes perros llamados Ralph y Rolf, a menudo acompañado por su amante Ruth, Irene Calder, quien más tarde se convertiría en su esposa. Ella había sido actriz y secretaria de Oskar Schindler antes de involucrarse con Gott, y tendría 2 hijos con él mientras vivía en la villa de Płaszów. Después de la guerra, su hija Monika Hertwig crecería sin conocer los crímenes de su padre hasta la edad adulta, y más tarde se reuniría con Helen Jonas Rosenzweig, una de las víctimas de su padre, en una emotiva reconciliación documentada en la película Inheritance. Lo que distinguía a Gott incluso entre los comandantes de campos nazis era su inclinación por la violencia personal. Mientras muchos funcionarios nazis organizaban el asesinato masivo a través de canales burocráticos, manteniendo cierta distancia respecto del acto mismo de matar, Gott participaba activamente en la violencia y parecía deleitarse con ella. Su práctica más notoria, representada más tarde en la película de Steven Spielberg, Schindler's List, consistía en disparar a los prisioneros desde el balcón de su villa que dominaba el campo. Con un rifle de gran potencia apuntaba a los internos que parecían moverse demasiado despacio o estar descansando, convirtiendo el asesinato en una forma de entretenimiento matutino antes del desayuno.
supervivientes como Itzhak Stern, quien más tarde se convertiría en el contador de Oskar Schindler y cuya historia ocupa un lugar destacado en la película de Spielberg. Recordaban cómo los prisioneros intentaban predecir el estado de ánimo de Gott, observando por cuál puerta del balcón salía creyendo que su elección podía indicar si aquel día las muertes serían especialmente numerosas. Como señaló más tarde el fiscal polaco Stanisław Kłodzinski durante el juicio de Gott, para Gott matar no era solo un deber sino una fuente de placer. Los testimonios de los supervivientes trazan el retrato de un hombre cuya capacidad de crueldad parecía no tener límites. Helen Jonas Rosenzweig, obligada a trabajar como criada de Gott cuando apenas tenía 16 años, recordaría más tarde: nunca pasaba junto a alguien sin matar a alguien. Tenía 2 perros, Ralph y Rolf, y los lanzaba contra los internos para que los despedazaran. Durante el tiempo que pasó en su casa, ella presenció de primera mano sus cambios de humor y sus violentos arrebatos. Se despertaba por la mañana, desayunaba, salía al balcón que daba al campo y disparaba a cualquiera que llamara su atención, relató en entrevistas posteriores. Otro superviviente, Poldek Pfefferberg, cuyo testimonio ayudó a inspirar el libro Schindler's Ark de Thomas Keneally, describió cómo Gott disparaba a los jóvenes por deporte. Cuando veía a jóvenes jugando en el campo, les disparaba. Lo vi tomar a un joven por las piernas y golpearle la cabeza contra la pared. Pfefferberg sobrevivió en parte gracias a su conexión con Schindler y más tarde dedicó su vida a asegurar que la historia fuera contada. El doctor Edmund Wojtyła, un médico polaco encarcelado en Płaszów, documentó casos en los que Gott ordenaba a los prisioneros trepar a los árboles y luego les disparaba por intentar escapar, convirtiendo el asesinato en un juego perverso. La disposición del campo facilitaba las tendencias sádicas de Gott. Su villa, ubicada en el número 22 de la calle Jerozolimska, hoy una residencia privada, se alzaba sobre una colina desde la que dominaba los barracones de los prisioneros, permitiéndole vigilar constantemente a sus víctimas. Conocida por los prisioneros como la Casa Roja, debido a su tejado, la villa se encontraba aproximadamente a 200 metros de los barracones más cercanos. Esta ubicación física reflejaba la dinámica psicológica que él había establecido, una amenaza omnipresente de la que los internos nunca podían escapar. El campo en sí estaba dividido en secciones separadas por alambre de púas, zonas para hombres judíos, mujeres judías y una pequeña sección para presos políticos polacos. El prisionero Moshe Bexki, quien más tarde se convertiría en juez del Tribunal Supremo de Israel, testificó que incluso cuando Gott parecía tranquilo, la violencia podía estallar sin previo aviso. Podía parecer muy culto y un instante después podía matar. Bexki sobrevivió porque sus habilidades como artista gráfico eran valiosas para los alemanes en la falsificación de documentos. Otro superviviente, Mietek Pemper, quien sirvió como taquígrafo involuntario de Gott y ayudó en secreto a Schindler a elaborar su famosa lista, observó que Gott estaba dominado por una impulsividad casi animal. Las ejecuciones masivas bajo la dirección de Gott seguían un ritual perturbador. A menudo aparecía impecablemente vestido con su uniforme de las SS, a veces llevando a su amante Ruth para que observara. Durante un episodio particularmente horrendo conocido como el Jueves Sangriento, el 3 de mayo de 1944, Goethe ordenó la ejecución de más de 700 internos, disparando personalmente a muchos de ellos en la nuca en la colina de las ejecuciones, Chujova Gorka, dentro del campo. Esta masacre fue supuestamente una respuesta al intento de fuga de un solo prisionero. Los testigos lo describieron deteniéndose a veces para beber vodka entre una muerte y otra, convirtiendo el asesinato masivo en una macabra reunión social. Uno de sus métodos preferidos consistía en ordenar a las víctimas que corrieran mientras él apuntaba gritando más rápido, antes de dispararles. Leon Lyson, el superviviente más joven de la lista de Schindler, recordó un incidente particularmente estremecedor, en el que Gott ordenó la ejecución de uno de cada 10 prisioneros.
en una fila avanzando por la línea y contando en voz alta antes de cada muerte. Como observaría más tarde Richard Sonnenfeld, principal intérprete estadounidense en los juicios de Nuremberg, respecto a los perpetradores nazis, su mayor placer provenía de tener un poder absoluto de vida y muerte sobre tantas personas. La comida se convirtió en otro instrumento de tortura en el arsenal de Goethe. Deliberadamente hacía pasar hambre a los prisioneros, mientras él vivía con lujo confiscando objetos de valor a los internos para financiar fastuosas cenas en su villa. El contraste era brutal. Los prisioneros demacrados podían oler los aromas de comidas extravagantes mientras subsistían con raciones de inanición de unas 700 calorías al día, normalmente compuestas por una sopa aguada y un pequeño trozo de pan. El chef personal de Goethe, también prisionero, recibía la orden de preparar comidas elaboradas con ingredientes robados de los transportes de prisioneros recién llegados o comprados en el mercado negro con objetos confiscados. Esta crueldad se extendía también al personal de su casa. Helen Jonas Rosenzweig recordó haber sido golpeada por robar un pedazo de pan de su cocina. Me golpeó tan fuerte que vi estrellas, testificó más tarde. En una muestra de poder particularmente perversa, Goethe arrojaba ocasionalmente restos de comida a los prisioneros, observando cómo se abalanzaban desesperados antes de disparar a quienes intentaban alcanzarlos, convirtiendo una necesidad humana básica en un pretexto para matar. Quizá lo más escalofriante era la capacidad de Goethe para compartimentar. Podía pasar sin esfuerzo de la violencia extrema a la vida doméstica ordinaria. Antiguos prisioneros describieron cómo a veces asesinaba internos por la mañana y luego regresaba a su villa por la tarde para jugar con sus hijos. Mietek Pemper señaló que Goethe escuchaba música clásica, en particular Mozart, después de supervisar ejecuciones. Esta capacidad para normalizar la atrocidad representa uno de los aspectos más perturbadores de su carácter y del sistema nazi, la integración de la violencia extrema en la rutina cotidiana. El psicólogo Robert J. Lifton denominaría más tarde este fenómeno doblamiento, el proceso psicológico, que permite a los perpetradores crear un yo separado, capaz de cometer atrocidades mientras mantiene una identidad normal. Sin embargo, incluso según los estándares de la CC, el comportamiento de Goethe acabó siendo considerado excesivo. En septiembre de 1944, fue investigado por el juez de las SS, Georg Conrad Morgen, por corrupción y asesinatos no autorizados, no por preocupaciones morales sobre los asesinatos en sí, sino porque estaba matando a prisioneros que debían proporcionar mano de obra para el esfuerzo bélico alemán, lo que ponía de relieve las prioridades retorcidas del régimen nazi. El reinado de Goethe en Poissov se cruzó con la historia de Oskar Schindler, el industrial alemán, cuyos esfuerzos por proteger a trabajadores judíos serían más tarde inmortalizados en Schindler's List. Los dos hombres mantuvieron una relación compleja, basada en el beneficio mutuo. Schindler cultivó su trato con Goethe mediante regalos y halagos, mientras protegía en secreto a judíos de la brutalidad del comandante. La fábrica de artículos esmaltados de Schindler, Deutsche y Mail-Warren Fabrik estaba situada justo fuera del perímetro del campo, en el número 4 de la calle Lipowa, lo que le permitió presenciar de primera mano las crueldades de Goethe. Documentos supervivientes revelan que Schindler pagó importantes sobornos a Goethe para mejorar las condiciones de los trabajadores de su fábrica y salvar a determinadas personas de la ejecución. Isaac Stern recordó más tarde que Schindler intervino una vez, cuando Goethe estaba a punto de ejecutar a un trabajador por operar mal una máquina, convenciéndolo de que matar a un obrero cualificado perjudicaría la producción de guerra. Mietek Pemper proporcionó en secreto a Schindler información sobre el funcionamiento del campo, incluidas listas de prisioneros con habilidades esenciales que más tarde formaron la base de la célebre lista de Schindler. Como Pemper escribiría después en sus memorias, entre dos males, Goethe y Schindler, apostamos por Schindler. Seguía siendo una apuesta, pero era la única oportunidad que teníamos, cuando la guerra empezó a volverse contra Alemania.
En 1944, comenzaron los esfuerzos por desmantelar las pruebas de los crímenes nazis. Goethe recibió la tarea de exhumar e incinerar miles de cuerpos enterrados alrededor de Poissy para ocultar las evidencias de las matanzas masivas, una operación espantosa que traumatizó aún más a los prisioneros supervivientes obligados a participar en el trabajo. Esta operación, parte de la más amplia acción 1005 nazi para destruir pruebas de asesinatos masivos, implicó desenterrar aproximadamente 9.000 cuerpos de fosas comunes en Chujov-Gorka y otros lugares de ejecución. El prisionero Abraham Bomba describió el proceso horrendo. Teníamos que desenterrar los cadáveres, apilarlos sobre madera, verter gasolina sobre ellos y quemarlos hasta reducirlos a cenizas. El olor de los cuerpos quemados impregnó el campo y las zonas circundantes durante semanas. Para septiembre de 1944, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban, los superiores de Goethe lo trasladaron a Linz, Austria, poniendo fin a su reinado directo de terror en Poissy. El campo fue liquidado poco después, y la mayoría de los prisioneros restantes fueron enviados a Auschwitz, Stutthof-Flossenburg o Mauthausen. A diferencia de muchos criminales nazis que escaparon de la justicia después de la guerra, el destino de Goethe en la posguerra llegó con rapidez. Las fuerzas estadounidenses lo capturaron cerca de Salzburgo, Austria, en mayo de 1945, donde se ocultaba bajo la falsa identidad de Rudolf Lang, en un sanatorio de Bad Ischl. Su amante Ruth lo había ayudado a conseguir documentos falsos, pero antiguos prisioneros lo reconocieron e identificaron. Cuando fue arrestado, al parecer, tenía en su poder un álbum de fotos de Poissy y listas de prisioneros que había ejecutado, macabros recuerdos de su etapa como comandante. Su salud se había deteriorado considerablemente. Aquella figura antes imponente había desarrollado diabetes y había perdido mucho peso, pasando de más de 300 libras a aproximadamente 200. Los soldados estadounidenses informaron que al principio negó su identidad, pero finalmente admitió quién era. El teniente William Denson, quien más tarde se convertiría en un destacado fiscal en los juicios de Dachau, recordó que Goethe parecía sorprendentemente ordinario. Cuando fue capturado, una observación que evoca el posterior concepto de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. El Tribunal Supremo Nacional de Polonia juzgó a Goethe en Cracovia en agosto y septiembre de 1946. El juicio tuvo lugar en el Tribunal Superior de la calle Senaca, a solo unos kilómetros del antiguo campo. Acusado de pertenecer al partido nazi, ordenar el encarcelamiento y exterminio de individuos y poblaciones enteras, asesinato sistemático y organizado de individuos y grupos, saqueo y otros crímenes. Goethe se enfrentó a pruebas abrumadoras aportadas por múltiples supervivientes. El juicio reveló el alcance de su sadismo con testigos que describieron ahorcamientos públicos, disparos al azar y brutales palizas. El fiscal Tadeusz Cyprian presentó pruebas de al menos 8.000 muertes directamente atribuibles a las órdenes de Goethe, con muchas más derivadas del hambre y las enfermedades que él fomentó deliberadamente. A lo largo del proceso, Goethe mostró poco remordimiento, sosteniendo que simplemente cumplía órdenes, la misma defensa que muchos nazis intentarían usar en Nuremberg. Cuando se le preguntó por los disparos contra prisioneros desde su balcón, al parecer, respondió: «Estaba cumpliendo mi tarea con minuciosidad alemana». El juez Alfred Eimer, quien presidió el caso, escribiría más tarde que Goethe representaba la encarnación misma del mal humano. El 13 de septiembre de 1946, el tribunal declaró culpable a Goethe y lo condenó a muerte. La ejecución se llevó a cabo en la horca el 13 de septiembre de 1946 en la prisión de Montelupich de Cracovia, no lejos del lugar de sus crímenes. Según testigos, incluido el médico penitenciario Jansen, sus últimas palabras fueron «Heil Hitler». La ejecución falló en el primer intento cuando la cuerda se rompió, lo que obligó a un segundo intento para cumplir la sentencia. Un último capítulo macabro en la vida del carnicero de Poissy. Incluso dentro del grotesco panteón de criminales de guerra nazis, Oskar Dirlewanger ocupa un lugar especialmente infame.
Mientras muchos oficiales de las SS ejecutaban atrocidades con eficiencia burocrática o fría distancia, Dirlewanger representaba algo mucho más primario. Un sádico que atraía a individuos igualmente depravados y que fue deliberadamente liberado por la cúpula nazi para aterrorizar a poblaciones civiles en toda Europa del Este. Como señaló el historiador Timothy Snyder, en Bloodlands, Europa del Este, se convirtió en la zona donde se superpusieron el poder y la malicia de los regímenes nazi y soviético con Dirlewanger. Encarnando quizá la manifestación más extrema de esa malicia, un hombre cuyas crueldades documentadas parecen casi más allá de la comprensión humana. Nacido el 26 de septiembre de 1895 en Würzburg, Alemania, la propensión de Dirlewanger a la violencia se manifestó desde temprano. Sirvió en la Primera Guerra Mundial con el Regimiento de Infantería de Württemberg, donde recibió la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, y desarrolló tanto un gusto por el combate como una adicción a la morfina, a causa de las heridas sufridas en el campo de batalla. Su expediente de servicio destacaba su valentía excepcional y sus cualidades naturales de liderazgo, rasgos que más tarde serían pervertidos con fines horrendos. El período de entreguerras reveló su carácter inestable. Obtuvo un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Frankfurt, con una tesis sobre el comercio exterior alemán, pero fue arrestado repetidamente por diversos delitos, incluido un incidente en 1934, relacionado con una joven de la Liga de Muchachas Alemanas BDM, que le valió una condena de 2 años de prisión y la expulsión del partido nazi. Durante este período, también participó en el grupo paramilitar Freikorps, que reprimió levantamientos comunistas en el Ruhr y Sajonia, desarrollando aún más su gusto por la violencia callejera. Ese historial criminal habría puesto fin a la mayoría de las carreras militares, pero en el sistema de valores retorcido del Tercer Reich, no representó más que un contratiempo temporal. Su compañero del partido nazi, Gottlob Berger, quien más tarde se convertiría en un alto dirigente de la CC. Ese comentó que Dirlewanger poseía un odio patológico, que solo necesitaba el cauce adecuado. Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, intervino personalmente para rehabilitar a Dirlewanger, permitiéndole ingresar en las Waffen-SS, a pesar de sus antecedentes penales. Esta decisión reflejaba la creencia de la dirigencia nazi de que ciertas formas de brutalidad podían ser aprovechadas con fines ideológicos. En una carta fechada en febrero de 1940, Himmler escribió a Berger: «Estoy muy interesado en incorporar a las Waffen-SS a hombres con experiencia especial en la caza». Esa experiencia de caza era un eufemismo por las condenas de Dirlewanger por caza furtiva, pero también presagiaba la caza humana que más tarde llevaría a cabo. Himmler autorizó a Dirlewanger a formar una unidad especial compuesta inicialmente por cazadores furtivos y delincuentes forestales, ampliada después para incluir criminales condenados, enfermos mentales e internos de campos de concentración, a quienes se les ofrecía la posibilidad de escapar de la ejecución, uniéndose a este batallón penal. La unidad se formó oficialmente el 15 de junio de 1940, comenzando con apenas 80 cazadores furtivos extraídos de campos de concentración, entre ellos Sachsenhausen y Dachau, hombres que eran tiradores hábiles, pero que a menudo tenían historiales de violencia y alcoholismo. El Sonderkommando Dirlewanger, más tarde conocido como la SS Sturmbrigade Dirlewanger, representó una perversión de la organización militar, una unidad sin disciplina ni contención, desplegada explícitamente para aterrorizar a poblaciones civiles en territorios ocupados. Mientras la Wehrmacht regular e incluso muchas unidades de las SS mantenían cierta apariencia de conducta militar, la Brigada Dirlewanger operaba fuera de todos los límites convencionales de la guerra. La reputación de la brigada por una violencia indescriptible incomodaba incluso a comandantes de la SS endurecidos por la brutalidad. El SS Brigadeführer Erich von den Bachselewski, nada ajeno él mismo a la crueldad como jefe de operaciones antipartisanas, habría dicho:
Nunca en mi vida me encontré con una banda de criminales y pervertidos como la de esta brigada. En un informe oficial dirigido a Himmler, en junio de 1943, describió la unidad como más una banda de ladrones que una formación militar. Incluso Theodor Eicke, el brutal comandante del campo de concentración de Dachau, consideraba que Dirlewanger era mentalmente inestable. Sin embargo, la unidad siguió recibiendo aprobación oficial, lo que demostraba hasta qué punto la dirigencia nazi valoraba el terror como mecanismo de control, especialmente en los territorios eslavos, que consideraba racialmente inferiores. De hecho, la unidad fue ampliada y redesignada oficialmente como la 36, Primera División de Granaderos, Waffen de las SS en febrero de 1945, aunque su fuerza real nunca alcanzó el tamaño de una verdadera división. Himmler defendió la brigada en correspondencia con sus críticos, escribiendo: «La unidad ha demostrado su valía contra el enemigo, dejando claro que el terror contra civiles no era una consecuencia involuntaria, sino el propósito principal de la brigada». El levantamiento de Varsovia, de agosto de 1944, proporcionó el escenario para lo que muchos historiadores consideran la campaña de atrocidades más concentrada de la brigada Dirlewanger. Cuando los combatientes de la resistencia polaca del Ejército Nacional, Armia Krajowa, se alzaron contra la ocupación nazi, el 1 de agosto de 1944, Himmler desplegó la unidad de Dirlewanger con órdenes explícitas de aplastar la rebelión sin piedad. El SS Gruppenführer Heinz Reinefahrt, al mando de las fuerzas que respondieron al levantamiento, recibió un telegrama de Himmler que decía: «Todo habitante debe ser asesinado. No hay necesidad de tomar prisioneros». Lo que siguió fue una matanza metódica de civiles en el distrito de Wola en Varsovia, donde se calcula que entre 40.000 y 50.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en apenas unos días, principalmente entre el 5 y el 7 de agosto, en lo que llegó a conocerse como la masacre de Wola. La historiadora polaca Krystyna Dunin-Wąsowicz, que investigó la masacre, concluyó: «No fueron actos aleatorios, sino un exterminio sistemático de la población civil». Durante esta operación, los testigos afirmaron haber visto a Dirlewanger participar personalmente en algunos de los actos más depravados, inyectando estricnina a mujeres, para observar sus agonías ensartando bebés en bayonetas y organizando partidas de caza en las que sus hombres perseguían con perros a civiles que huían. En las instalaciones ferroviarias de la calle Stavky, sus hombres acorralaron a más de 500 personas dentro de un edificio y arrojaron granadas por las ventanas. Matthias Schenk, un ferroviario alemán que presenció los hechos, testificó: después de la guerra, cuando la gente salía corriendo del edificio, les disparaban. La sangre y la materia cerebral corrían escaleras abajo. Los supervivientes recordaron cómo Dirlewanger reunía a jóvenes mujeres para fiestas en su cuartel general de la calle Żelazna, donde sufrían a manos de grupos antes de ser asesinadas. Un combatiente de la resistencia polaca llamado Wacław Stikowski testificó más tarde que Dirlewanger tenía un método particular para decidir qué mujeres serían ejecutadas de inmediato y cuáles serían sometidas primero a torturas prolongadas. Las ponía en fila y golpeaba a cada una en el rostro con su fusta, seleccionando para un trato peor a aquellas que no gritaban. Al parecer, Dirlewanger fomentaba entre sus hombres una atmósfera competitiva con premios para quienes idearan los métodos de asesinato más creativos. Una superviviente, Elena Sarsinska, recordó a un oficial anunciando: «El Führer nos ha dado el derecho de disparar a cualquiera que queramos». El comportamiento de la brigada en Varsovia resultó tan extremo que perturbó incluso a funcionarios nazis preocupados por la reputación internacional de Alemania. El general de la Wehrmacht, Nicolas von Bormann, al mando del 9º Ejército en la región y observador de las consecuencias, escribió en su informe: «Los hombres de Kaminsky y Dirlewanger están robando, violando y bebiendo». Para nuestro asombro, el HSSPF, jefe superior de las SS, y la policía ha ordenado fusilar a todos los habitantes, incluidas mujeres y niños. Esta rara documentación oficial de preocupación
pone de relieve hasta qué punto la brigada había ido más allá incluso de las normas nazis. Las acciones fueron tan extremas que Wasilewski intentó más tarde distanciarse de ellas en Nuremberg, alegando que había tratado de controlar los excesos. En un incidente particularmente revelador, cuando fue confrontado con informes sobre las atrocidades de sus hombres, Dirlewanger respondió supuestamente: «Estos bandidos no merecen otra cosa», refiriéndose a los civiles polacos. Las pruebas sugieren que, lejos de ser una aberración, las atrocidades de Varsovia representaron la culminación de tácticas desarrolladas y perfeccionadas durante años en Bielorrusia y otros territorios ocupados. La composición de la brigada fue cambiando a lo largo de la guerra a medida que aumentaban las bajas. Para 1944, incluía no solo criminales alemanes, sino también prisioneros de guerra soviéticos, colaboradores e incluso internos de campos de concentración, a quienes se les daba a elegir entre unirse a la unidad o ser ejecutados. La unidad creció desde los 80 hombres iniciales hasta superar los 4.000 en su momento de mayor tamaño, organizada en varios batallones con distintas especializaciones. Esto creó una jerarquía perversa de violencia dentro de la propia unidad, donde los reclutas más recientes eran sometidos a novatadas brutales y obligados a demostrar su lealtad participando en atrocidades. Un antiguo recluta ucraniano, Mykola Simchuk, testificó después de la guerra: «Cuando me obligaron a entrar en la unidad, un oficial me dijo: tu primera muerte será tu juramento de lealtad». Los antiguos prisioneros de guerra que se negaban a participar en masacres de civiles eran a menudo ejecutados en el acto, creando un mecanismo de selección que garantizaba que solo los individuos más moralmente corrompidos sobrevivieran dentro de la unidad. La tasa de bajas de la brigada fue estremecedora, estimada en más del 300% a lo largo de la guerra, lo que significa que la unidad fue esencialmente reconstituida varias veces, a medida que los hombres morían y eran reemplazados. Esto contribuyó a una cultura en la que la supervivencia dependía de demostrar la propia disposición a cometer atrocidades, creando lo que el sociólogo Harald Welzer llamó una comunidad de violencia, con su propia lógica interna. A medida que la situación militar alemana se deterioraba, la brigada Dirlewanger se retiró hacia el oeste, continuando con sus atrocidades durante la retirada. Participaron en la brutal represión del levantamiento nacional eslovaco en septiembre de 1944, donde arrasaron las aldeas de Telgart y Balaje, masacrando a cientos de civiles. Para febrero de 1945, la unidad fue desplegada contra el avance de las fuerzas aliadas en Hungría y más tarde en la propia Alemania. Pero sus habilidades especializadas en el terror contra civiles resultaron ineficaces frente a una oposición militar entrenada. El general alemán Gotthard Heinrici, que se encontró con la brigada durante este periodo, los describió como más peligrosos para la población local que para el enemigo. La brigada se desintegró en los últimos meses de la guerra, con muchos de sus miembros intentando confundirse entre la población general de desplazados y refugiados. Algunos acabaron en campos aliados de prisioneros de guerra, mientras que otros utilizaron rutas de escape clandestinas para huir a Sudamérica o a Oriente Medio. Varios miembros, entre ellos Kurt Weiss y Erich Buchmann, fueron identificados más tarde y procesados en Alemania Oriental durante la década de 1960. El propio Dirlewanger fue capturado por fuerzas francesas cerca de la localidad de Altshausen, en el suroeste de Alemania, el 1 de junio de 1945. Mientras esperaba ser trasladado para ser juzgado por crímenes de guerra, en un campo de detención en Ravensburg, al parecer fue reconocido por guardias polacos, que lo golpearon hasta matarlo en su celda durante la noche del 7 de junio de 1945. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de disputa, con algunos relatos que sugieren que sobrevivió hasta 1947 bajo custodia soviética, la mayoría de los historiadores acepta que murió bajo custodia aliada en junio de 1945. El antiguo guardia polaco del campo Józef Pawski
se atribuyó la responsabilidad de la muerte en un testimonio de 1946. Lo reconocimos de inmediato. Esa noche, nos aseguramos de que se hiciera justicia. Este final ambiguo ofreció poco consuelo a sus innumerables víctimas, privándolas de la justicia de verlo formalmente responsabilizado por sus crímenes. La dama de rojo Ilse Koch y los horrores más allá de las puertas de Buchenwald. En el sombrío paisaje de las atrocidades nazis, ciertas figuras alcanzaron una notoriedad que trascendió incluso los horrores sistemáticos del sistema de campos de concentración. Entre ellas, Ilse Koch, conocida de diversas formas como la bruja de Buchenwald, la bestia de Buchenwald, y quizá de manera más escalofriante, la dama de la pantalla de lámpara. Se alza como un ejemplo singular de cómo el sistema concentracionario permitió no solo la crueldad institucionalizada, sino también un sadismo profundamente personal. Su historia revela las formas particulares en que la ideología nazi creó espacios donde la patología individual podía florecer sin control, y cómo las mujeres también se convirtieron en participantes activas de la maquinaria del terror. Como observó una vez el superviviente del Holocausto y autor Elie Wiesel, cuando una persona se convierte en torturadora, no solo causa sufrimiento a su víctima, también destruye su propia humanidad. Nacida como Margarete Ilse Köhler en Dresde el 22 de septiembre de 1906, su vida temprana daba pocos indicios del monstruo en que llegaría a convertirse. Hija de un capataz de fábrica, creció en un hogar de clase trabajadora durante los años tumultuosos de la República de Weimar. Tras completar su educación, trabajó como bibliotecaria y contable antes de afiliarse al partido nazi en 1932, una de las primeras mujeres en hacerlo. Antiguos colegas la describían como eficiente pero poco llamativa, y uno señaló que tenía una lengua afilada, aunque por lo demás parecía normal. Su trayectoria cambió drásticamente cuando conoció a Karl Otto Koch, un oficial de las SS, que más tarde se convertiría en comandante del campo de concentración de Buchenwald, en el campo de concentración de Sachsenhausen, donde él estaba destinado entonces. Su romance floreció en ese escenario ya siniestro, quizá presagiando la simbiosis más oscura que estaba por venir. Se casaron en 1936, y cuando Karl fue nombrado comandante del campo de concentración de Sachsenhausen, y más tarde de Buchenwald, en 1937, Ilse se encontró en una posición de poder sin precedentes sobre miles de prisioneros vulnerables. La pareja tuvo 2 hijos y una hija, creando lo que la propaganda nazi habría celebrado como una familia alemana ideal, incluso mientras presidían un sufrimiento inimaginable. Buchenwald, establecido en julio de 1937, en el monte Ettersberg, cerca de Weimar, una ciudad asociada con la alta cultura alemana y la República de Weimar, se convirtió en el escenario de las crueldades de Ilse. El nombre del campo se traduce como Bosque de Hayas, una designación sombríamente poética para un lugar donde perecerían aproximadamente 56,000 personas. La ubicación del campo encerraba una amarga ironía. Se encontraba a apenas unos kilómetros de la casa de Goethe, en una ciudad celebrada durante mucho tiempo como centro de la tradición humanista alemana. Aunque no ocupaba ningún cargo oficial dentro de la administración del campo, su condición de esposa del comandante le daba una libertad extraordinaria para moverse por el campo y ejercer poder tanto sobre los prisioneros como sobre los guardias. A diferencia de muchas esposas de nazis, que mantenían una cuidadosa distancia respecto al trabajo de sus maridos, Koch abrazó las oportunidades de sadismo que Buchenwald le ofrecía, creando su propio papel no oficial dentro de la jerarquía del campo. El guardia de las S. Kurt Franz, testificó más tarde que muchos hombres de las SS temían su influencia, señalando que podía destruir carreras con una sola palabra dirigida a su marido. Su cabello rojo le valió el apodo de Die Hexe, la bruja roja, tanto entre los guardias como entre los prisioneros. Christopher Burney, un oficial de inteligencia británico encarcelado en Buchenwald, escribió en sus memorias The Dungeon Democracy
que incluso los hombres de la CCS parecían incómodos en su presencia, lo que sugería que su influencia iba más allá de su mera asociación con su esposo. Sus actividades más notorias giraban en torno a sus paseos a caballo, vestida con un traje de montar ajustado, botas y un látigo en la mano. Koch recorría el campo a caballo, utilizando deliberadamente su presencia y su actitud para humillar y aterrorizar a los prisioneros varones. La antigua interna Pelagia Lewinska recordó a Koch cabalgando como una reina por el campo, señalando con su fusta a los prisioneros que llamaban su atención. Los supervivientes recordaron cómo identificaba a prisioneros con tatuajes distintivos, hacía que los enviaran a la enfermería del campo, y luego recogía su piel tatuada después de que hubieran sido asesinados. Según múltiples testimonios, encargó diversos objetos hechos de piel humana, incluidas pantallas de lámpara, encuadernaciones de libros y guantes. El doctor Gustav Wegerer, un prisionero político que trabajaba como auxiliar en el departamento de patología, testificó que había visto a Koch seleccionar prisioneros tatuados, que luego eran asesinados por su piel. Estos artefactos espantosos se convirtieron en la base de su infamia duradera, aunque continúa el debate sobre el alcance y la naturaleza de esta colección. Algunos historiadores, incluidos investigadores del memorial de Buchenwald, han cuestionado si Koch ordenó personalmente la creación de pantallas de lámpara, señalando que si bien los objetos de piel humana fueron efectivamente producidos en Buchenwald y conservados como prueba, no todos pudieron haber sido encargados específicamente por la propia Koch. No obstante, el coronel del ejército estadounidense Charles Codman, que investigó el campo tras la liberación, escribió en su informe: «Inspeccionamos cada rincón de los campos y encontramos una gran colección de imágenes explícitas, 2 pantallas de lámpara hechas de piel humana y varios especímenes de piel humana tatuada». Lo que hacía a Koch particularmente aterradora para los prisioneros era su imprevisibilidad y la naturaleza teatral de su crueldad. Aparecía de pronto en los destacamentos de trabajo, en los recuentos de prisioneros, o en las sesiones de castigo, a menudo eligiendo víctimas por caprichos momentáneos. Un superviviente describió cómo Koch caminaba por el campo con su fusta golpeando a los prisioneros que establecían contacto visual o no apartaban la mirada con suficiente rapidez. Flavio Cota, un prisionero político brasileño en Buchenwald, escribiría más tarde que su aparición en el campo siempre iba acompañada de un silencio extraño, como si incluso el viento dejara de soplar. El terror psicológico que cultivaba era tan dañino como la violencia física que instigaba. Los prisioneros desarrollaron elaborados sistemas de aviso para alertar a los demás cuando se acercaba la mujer Koch, sabiendo que su presencia significaba invariablemente sufrimiento para alguien. Según la traducción de David Hackett del informe Buchenwald, compilado a partir de testimonios de supervivientes, un prisionero llamado Walter Poller recordó cómo Koch visitaba con frecuencia el bloque de castigo del campo, donde los internos eran sometidos a tortura en el columpio Bock, un dispositivo que suspendía a los prisioneros por las muñecas atadas a la espalda mientras eran golpeados. Poller afirmó que ella observaba el procedimiento con evidente placer, a veces haciendo sugerencias para aumentar el dolor de la víctima. El hogar de los Koch en Buchenwald existía como una grotesca parodia de la vida doméstica. Su villa, una elegante estructura de 2 pisos conocida como Villa Koch, se alzaba justo fuera del perímetro del campo, pero a la vista de los barracones de los prisioneros, símbolo de la extraña intimidad entre los perpetradores y sus víctimas. La casa contaba con muebles lujosos, muchos de ellos robados a prisioneros judíos, adinerados al llegar al campo. Allí, Ilse recibía a oficiales de la CCS y a sus esposas organizaba fiestas en las que los prisioneros eran obligados a actuar y criaba a sus hijos a la sombra del asesinato masivo. El antiguo prisionero Albert Bednorski, que trabajó como jardinero en la villa de los Koch, recordó en su testimonio de posguerra que los niños jugaban con juguetes mientras las elecciones tenían lugar a menos de 500 metros. Esta yuxtaposición de vida familiar ordinaria, con un trasfondo de crueldad extraordinaria,
encarnaba la perversión moral en el corazón del sistema nazi, donde los actos más horribles podían normalizarse e integrarse en la existencia cotidiana. La villa también contenía una habitación en el sótano, donde, según se alegaba, los prisioneros eran torturados para entretenimiento de los Koch. Para 1943, los excesos de la familia Koch se habían vuelto problemáticos incluso para la jerarquía de las SS. Karl Koch fue investigado por corrupción y por el asesinato de prisioneros que podrían haber testificado contra él. Mientras el comportamiento sádico de Ilse había atraído una atención no deseada, el juez de las SS, S. Konrad Morgen, encargado de investigar la corrupción dentro del sistema de campos, descubrió que los Koch habían malversado sumas considerables de dinero y bienes pertenecientes a los prisioneros y al Reich. Tras una investigación de 6 meses, Morgen arrestó a Karl Koch en agosto de 1943. En un raro ejemplo del sistema nazi castigando a los suyos, Karl fue condenado por un tribunal de las SS y ejecutado en abril de 1945, apenas unos días antes de que Buchenwald fuera liberado por las fuerzas estadounidenses. Morgen testificaría más tarde en Nuremberg que incluso según los estándares de las SS, el comportamiento de los Koch se había convertido en una vergüenza. Ilse, tras divorciarse de su esposo poco antes de su arresto, ya se había trasladado a la ciudad de Ludwigsburg con su hijo. Vivía allí discretamente usando su apellido de soltera Köhler y trabajando como secretaria, intentando distanciarse de su notorio pasado. Sus vecinos expresarían más tarde su sorpresa al conocer su identidad, y uno de ellos dijo a los investigadores que parecía una típica ama de casa alemana, preocupada principalmente por su hijo. Cuando las fuerzas aliadas liberaron Buchenwald, el 11 de abril de 1945, encontraron pruebas de atrocidades que conmocionaron incluso a soldados que habían presenciado la brutalidad del combate. La Sexta División Blindada del Tercer Ejército estadounidense descubrió a más de 21,000 supervivientes en un estado de extrema demacración. Entre los hallazgos que horrorizaron especialmente a las tropas estadounidenses, había objetos presuntamente hechos de piel humana, incluidas las infames pantallas de lámpara, atribuidas a Koch. El capitán del ejército estadounidense, Marcus J. Smith, un médico que atendió a los supervivientes, escribió en sus memorias, Dachau, The Harrowing of Hell, que aquellos artefactos mostraban un nivel de depravación más allá de nuestra comprensión. El general Dwight D. Eisenhower, tras visitar los campos liberados, escribió, las cosas que vi desafían toda descripción. La evidencia visual y los testimonios verbales de hambre, crueldad y bestialidad eran abrumadores. Ordenó que tantos estadounidenses como fuera posible visitaran los campos y periodistas y fotógrafos documentaron exhaustivamente las condiciones para asegurarse de que el mundo supiera lo que había ocurrido. Los hallazgos de Buchenwald, incluidas las actividades de Koch, se convirtieron en poderosos símbolos de la depravación nazi en la narrativa emergente del Holocausto. Margaret Bourke White, una de las primeras fotoperiodistas en documentar Buchenwald, escribiría más tarde que sus fotografías no podían capturar el olor a muerte que lo impregnaba todo. Koch fue arrestada por fuerzas estadounidenses en junio de 1945 y se convirtió en acusada en el juicio de Buchenwald de 1947, parte de los juicios más amplios de Dachau, llevados a cabo por el ejército estadounidense en el antiguo campo de concentración de Dachau. El juicio, oficialmente denominado United States of America versus Josias Prince zu Waldeck und Piermont et al., tuvo lugar del 11 de abril al 14 de agosto de 1947. 31 antiguos miembros del personal del campo y funcionarios prisioneros fueron juzgados con Koch como la única acusada mujer. El juicio incluyó testimonios de supervivientes que describieron su crueldad con detalles estremecedores. El doctor Konrad Morgen, el antiguo juez de las S, que había investigado a su marido, testificó sobre la colección de piel tatuada y cabezas reducidas halladas en posesión de los Koch.
Particularmente incriminatorias fueron las pruebas sobre su colección de objetos de piel humana, aunque esto más tarde se convertiría en un punto de controversia. Fue condenada a cadena perpetua por violación de las leyes y costumbres de la guerra. Durante todo el proceso, Koch, visiblemente embarazada de su tercer hijo engendrado por otro oficial de las SS, tras el arresto de su marido, mantuvo su inocencia afirmando que no tenía conocimiento de las condiciones del campo e insistiendo: «Me están haciendo pagar por lo que otros han hecho». Su embarazo se convirtió en un tema polémico, y algunos sostuvieron que fue un intento deliberado de ganarse la compasión del tribunal. En un giro sorprendente que generó una considerable indignación pública, la condena de Koch fue reducida a 4 años por el general Lucius D. Clay, gobernador militar de la zona estadounidense en Alemania, quien citó la insuficiencia de pruebas. En un memorando fechado, el 8 de septiembre de 1948, Clay escribió: «No había pruebas convincentes de que ella seleccionara internos para su exterminio, con el fin de obtener pieles tatuadas, ni de que poseyera artículos hechos de piel humana». Esta decisión provocó intensas críticas en la prensa estadounidense y en el Congreso. The New York Times publicó el titular «Reducen la condena de Ilse Koch», seguido de una serie de editoriales que cuestionaban la decisión. El senador William Langer, de Dakota del Norte, inició una investigación del Congreso declarando: «Esta mujer es un símbolo de un régimen que luchamos por destruir». Tras cumplir su condena reducida, Koch fue arrestada de inmediato por las recién formadas autoridades de Alemania Occidental en 1949 y juzgada ante un tribunal alemán en Augsburgo. El segundo juicio, que duró 7 semanas, se convirtió en una sensación mediática en la Alemania de posguerra. Este segundo juicio resultó en otra cadena perpetua, subrayando la determinación de la Alemania de posguerra de abordar los crímenes nazis, incluso cuando los tribunales aliados habían mostrado indulgencia. El juez presidente, el doctor Georg Mauer, declaró durante la sentencia que Koch había sobrepasado todos los límites de la decencia humana. Koch pasó sus últimos años en la prisión de mujeres de Aichach, en Baviera, convirtiéndose en una de las reclusas más famosas de Alemania. Su celda, la número 9 del bloque 3, estaba bajo vigilancia constante por temor a que pudiera convertirse en objetivo de otras prisioneras. Durante su encarcelamiento, fue objeto de numerosas solicitudes de entrevista y recibió una cantidad considerable de correspondencia, incluidas cartas de odio y ocasionales mensajes de apoyo de simpatizantes neonazis. Los funcionarios de la prisión informaron que mantenía una rutina diaria rígidamente organizada y que se mantenía en gran medida apartada. La doctora Elisabeth Loher, psicóloga de la prisión, la describió como alguien sin capacidad de empatía ni remordimiento. El 1 de septiembre de 1967, a los 60 años, ató una sábana a los barrotes de la ventana de su celda y se ahorcó, poniendo fin a una vida que se había vuelto sinónimo de los excesos sádicos del régimen nazi. El director de la prisión, Otto Gromman, dijo a los periodistas que había dejado una breve nota a su hijo que decía solamente: «No puedo soportarlo más». Nunca reconoció su culpa ni expresó remordimiento por sus actos, manteniendo hasta el final que no sabía nada de las atrocidades cometidas en Buchenwald. Su hijo, Uwe, que había mantenido contacto con ella durante todo su encarcelamiento, siguió defendiendo la inocencia de su madre hasta su propia muerte, en la década de 1990, afirmando que la habían convertido en chivo expiatorio. Al concluir nuestro examen de Amon Gott Oskar Dirlewanger e Ilse Koch, nos enfrentamos a las profundidades más oscuras de la crueldad humana. El superviviente del Holocausto, Primo Levi, advirtió una vez: «Ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir». Este es el núcleo de lo que tenemos que decir. Sus palabras nos recuerdan por qué importa documentar estas atrocidades, no para sensacionalizarlas, sino para mantenernos vigilantes frente a las condiciones que permitieron que semejante horror se desplegara. Gracias por acompañarnos en este difícil pero esencial examen del capítulo más oscuro de la historia.